Bien aquí de regreso con don Bernardo Laris Rodríguez. Ya me pone nervioso. ¿Pero por qué? Porque dices muchas cosas. No, pero a ver, vamos a concentrarnos en el INE. En el INE. Esto que estás diciendo Pues, ya habíamos llegado a cómo se integra el INE. Sí, hoy en día los que llegan son por oposición, aunque al parecer siempre hay un palomazo, un empujón, ¿sí?, de los partidos políticos y de presidencia misma. Hace poco también estuve leyendo que al parecer de todos los que han sido consejeros presidentes en el IFE y en el INE, solo uno no fue palomeado por el presidente. El primero. ¿No? No supe no cuál. le dije igual. Bueno, Sí. ¿qué va a pasar ahorita? Entonces, Si esta ley se aprueba, que requiere mayoría calificada, o sea que 2/3 partes de la Cámara voten en favor, que no tienen los votos, los de oposición, para llegar a ese número, pero compran a cualquiera, ya nos dimos cuenta, y para comprar a una persona no solo es el billete, le puedes asentar un expediente que le dice mientras estuviste en Sedatu, no Sedatu, ¿cómo se me salen esas palabras? o sea, se van a hacer cuota de partidos porque los partidos los van a poner, porque los partidos van a Es correcto, negociar, ¿sí? es correcto. Entonces van a llegar los cuates de los dueños de los partidos. Exactamente. Eso va a pasar, eso va a pasar. Vamos a tener la elección en manos de los partidos, pero ¿en manos de qué partidos? Del que gane. Hoy ganó Morena. No, porque incluso los partidos pequeños, sí, por sumarse, por participar algo de su músculo, sí, agarran y ponen su cuota. Y ahí meten a quien escoge el dueño del partido. Tal vez lo veamos en una elección. A donde va esta reforma es a desaparecer a los partidos políticos, aunque ni ellos mismos lo acepten. ¿Qué va a pasar, Bernardo, si ahorita... Les van a quitar recursos. Eso era solicitado por la población. O sea, los mexicanos desde hace tiempo hemos dicho que los partidos reciben mucho dinero. Que se les quite. Y que se les quite. Y eso está contemplado. Al quitarles dinero, ¿qué va a pasar? ¿Quién subsiste si no tiene de qué vivir? El Primer Estado, golpe fuerte. El Estado. No, el Estado tiene un montón. La oposición. La oposición. La oposición que sea sustentada por quien tenga recursos. ¿Quiénes tienen recursos en este país? Entonces no subsistes Un porque grupo tienes de dinero. empresarios. Como quiera que sea. Pero si a los partidos políticos les quitas las 200 posiciones que tienen en la Cámara de 500, ya los aplastaste. Si les quitas el recurso, los mataste. No, porque ahorita te van a dar un porcentaje de tu voto. Claro, si no tienes al menos el 5 o 6% en ciertos estados, ya no vas a tener nadie. No alcanza ni el 3. Sí. O sea, porque va a ser de manera proporcional. Entonces, si tú tienes en tu estado, te corresponden 10 diputados y tú tuviste el 4%, pues no te alcanza para uno. Pero vámonos a lo básico además. Okay, vamos a ¿Qué pasa si varios tuvieran el 4%? ¿Se rifa entre...? No, sí, pero me imagino que por diferencia de porcentaje de votos o algo así. Pero quién sabe. Pero vámonos a lo real. El INE no tiene recursos para pagar capacitación en el país. ¿Qué va a pasar? Llaman al ciudadano y no sabe qué hacer. No, pues ¿Habrá alguien quien lo oriente? El ciudadano ya no va a estar en la casilla. Van a estar los representantes de los partidos. Los partidos no van a tener dinero ni fuerza para poner representantes, ¿sí? Entonces la elección la van a organizar los representantes de los 2 o 3 partidos fuertes. Y apenas yo vea que mi voto sirve para nada y para lo mismo, pues ya no regreso. Y volvemos a 50 años atrás. Por la idea de alguien que cree que es un iluminado. Entonces, ¿tú crees que esto es un retroceso? Yo estoy seguro que si esto se hace va a ser un retroceso muy costoso para el país. Entonces, te veremos marchando el domingo. Me verás marchando, yo marcho hace mucho tiempo. Cada vez que me das acceso a tu micrófono empiezo a marchar. A veces hasta veo que me patea bajo la mesa, pero yo digo, va a ser un retroceso de muchos años, va a ser un retroceso cívico lamentable, porque no va a haber una elección imparcial. Quien la maneje va a ser parcial. ¿Por qué? Porque ya los partidos mismos van a manejar el IFE. Y si yo te di oportunidad de que tú entres porque yo te postulé y demás, tú vas a hacer lo que yo te pida. Para eso te puse.
¿sí? Tienes un adeudo conmigo, me lo vas a tener que pagar. Y si yo estoy en el gobierno y te doy chance a ti, partido político, y te doy un presupuesto y te doy más cosas, pues vas a tener que responderme. Y si tú ya no tienes fuerza de apoyo de ningún funcionario público, porque han de saber que los funcionarios, como parte de su obligación con sus partidos, y creo que en todo rige lo mismo, pues tienen que aportar un porcentaje de sus ingresos para la subsistencia del partido. Y el partido que está en el gobierno goza de todos los apoyos económicos bajo el agua. ¿O no? Sí, siempre el partido que está en el gobierno ha llevado agua a su molino. ¿Qué es lo que estamos encontrando ahorita? Todavía hubo, pues, desde tiempos de Salinas de Gortari, aunque en esta mesa alguien comentaba que fue con Zedillo, sí, no se tuvo, creo que con Salinas no se tuvo la mayoría calificada para hacer cambios a la Constitución. Y con Zedillo ya no se tuvo ni siquiera la mayoría simple. Entonces había que llegar a acuerdos con la oposición para poder hacer cualquier trabajo legislativo. Me vas a decir, ¿por qué si el legislativo es independiente, el presidente tenía que organizar estos consensos? Porque a final de cuentas, aunque sean 3 poderes, ¿sí? En el país todavía en los años 80 era un poder que controlaba todo, ¿sí? Omnipresente. ¿Ahorita ha cambiado? No, se perdió mucho eso, o sea, se empezó a repartir el poder y había que negociar. Lo que ha hecho esta administración y ha sido la tarea, el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, es volver a darle a la presidencia aquella fuerza, sí, que tenía el PRI de los 70, ¿no? Pareciera, ¿no? Que eso es lo que se está buscando y logrando. Aunque también en muchos aspectos ha sido muy abierto. O sea, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo a los yucatecos para que nos entiendan, para que te entiendan. Como aquel jefe de prensa de Fox, lo que el presidente quiso decir, pues se los voy a traducir cómo se meten con otros poderes. Por ejemplo, hay un estado en el sureste de la República, no voy a decir su nombre, pero tiene de vecinos a Campeche y a Quintana Roo, que recientemente renovó a sus magistrados. Los cambió casi a todos, creo que a un 80 o 90% los cambió con personal propuesto por el Ejecutivo. Eso también lo platicamos, efectivamente, y platicamos de lo que sucedió o sucede en Estados Unidos, donde cuando de repente logra un presidente tener el control también de las cámaras, aprovecha para sí en su cuatrienio hay que elegir a algún magistrado, poner a alguien afín al presidente. ¿Sí? Se me ocurrió porque tú dijiste, así operaba el PRI y así opera el PAN. Y así opera quien los está en el poder. Los partidos que estén en el poder, ya no hay colores. Entonces, justamente lo que intentamos como sociedad es no entregarle todo el poder a una sola persona. Es correcto. Hoy en día se logró en gran medida, pero como que de repente se dio mucha ingobernabilidad. Y por eso percibo que están regresando las figuras fuertes, las figuras totalitarias a tantos países, porque la sociedad empezó a sentir que había ingobernabilidad, porque yo opino esto, tú opinas esto, el otro opina esto, este quiere aquello, ¿sí? Y muchos se cansaron, porque en general a la gente le gusta que le digan, tú compórtate así, ¿sí? Haz esto y yo me voy a encargar de que no te falte lo necesario. Eso dicen lo decía Porfirio Díaz. Los retrógrados. Nosotros los de avanzada, que yo pienso como tú, en lugar de imponer, vamos a educarlos y enseñarlos para que ellos mismos puedan manejarse. ¿Y por qué, si se lleva pensando eso desde tanto tiempo, no se ha logrado? Bernardo Laris, hoy en día yo creo que la educación ha tenido un retroceso como nunca. Si tú no tuvieras la educación que tienes, que además de una licenciatura, maestría, un doctorado sin comprobar, pero que eres doctor porque lo estudiaste, si tú no estarías haciendo este análisis, tu ignorancia sería tal que ni cuenta te darías que habría un cambio.
A ti es difícil manejarte por los conocimientos que has adquirido, que te los dio el Estado, que te los dio papá o mamá, no lo sé, pero tú lo tienes. A mí, que soy un pobre ignorante, me van a manejar con 2 pesos. Eso es lo que está ocurriendo en el país. A la gente pensante no la vas a cambiar de un sonado de dedos, pero el que no tiene un peso y le tiras al mes 3,000 pesos, o no sé cuánto paguen ahora todos aquellos que ya estamos rucos, pues pero vamos a hacer lo que él quiera porque nos lo va a quitar el siguiente. Eso sucede en temas especializados. ¿Sí? En todo. Pero ya en el ámbito de la democracia, y también lo estaba leyendo, eso con quién lo leí. Ahorita recuerdo en qué editorial. Comentaban que pensar que la gente ignorante no debiera votar porque no entiende o no sabe, eso sí es clasista, ¿sí? O sea, justamente la gente aprende, todos aprendemos. Yo quizá aprendí en el ámbito académico. Que la gente ignorante no pueda votar. Y es criminal que yo le diga a la gente que no sabe votar, ¿por quién lo va a hacer? Entonces tú estás de acuerdo. Sí. El voto debe de ser de todos, es y correcto. El voto de cualquier mexicano vale lo mismo. Exactamente. Y no se vale decir, no sabe, ¿sí? No debería de poder votar. Totalmente de acuerdo. Okay. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a los que no saben. Educarnos. Educarnos. Sí, yo sí sé. Educarnos, informarnos mejor, ¿sí? Deberíamos, este derecho a la información que está plasmado en la Constitución debería de ser cierto. Sin embargo, hoy vivimos mucha desinformación, ¿sí? Y más cuando desde arriba y más cuando desde arriba se habla de otros datos. O sea, ahí nos empezamos a perder todos. O sea, yo mismo de repente digo, ya estoy desinformado, ya leí esto, sí, estoy solicitando esta información que no me llega, sí, mi presidente me comenta esto. ¿Qué está sucediendo? Eso sí estoy de acuerdo, pero justamente ¿a qué voy? Esto ha sido producto de una ingobernabilidad que percibió, ¿sí? Y que hay que recordar que percepción es realidad. Una ingobernabilidad que ha percibido la sociedad, que se ha sentido insegura, de repente quiere la percepción de una autoridad, de un gobierno fuerte que lo cuida y lo protege. Y eso ha llevado a una gran división en muchos países, entre los que se sienten excluidos por este poder fuerte y los que se sienten cobijados por este poder fuerte. Y en los casos más recientes y sorprendentes los estamos viviendo en Estados Unidos y lo estamos viviendo en Brasil. En el caso de Rusia no es así, porque en Rusia no está polarizado, el poder absoluto de Putin es tan fuerte, tan grande, ¿sí? Que tiene ya a todos sometidos. Y si yo fuera rusa no me atrevería a estar frente a una cámara, ¿sí? Analizando el trabajo del señor presidente Putin, pero de tarugo lo hago. Así es. Así es. Hay una situación que yo no dejo de pensar, ¿no? Tienes una comunidad, vamos a hablar de los últimos 4 años de gobierno del señor presidente actual, que a pesar de todo ha ido en descenso económico. Hay más pobres, hay 5 millones más de pobres ahorita que cuando entró el nuevo presidente. Obedece a 1000 causas. Ok. El señor presidente tiene una aceptación del 63%, según leí en la última encuesta, de lo que sea, pero demasiado alta, nunca vista a 4 años de distancia. Una aceptación demasiado alta. Yo digo que es una aceptación comprada con billetes que no son del señor y sí son nuestros. Eso daría para otro tema. Antes de el señor presidente no había esa regaladera de billetes que hay ahora. El señor Peña no le dio un peso a Manuel Triay. Viene este señor y sí le da 2 pesos a Manuel Triay. Tengo que apoyarlo, porque el que venga nadie lo había hecho. Entonces, mejor me sigo con este y lo que diga, pues qué bueno, porque me está ayudando directamente. No pierdas de vista eso. El que es pobre y no tiene un peso,
cuando recibe algo, se siente agradecido. Pero por otro lado, este cambio de timón que ha habido en el gobierno federal viene, ¿sí?, de que la última administración federal dejó muy abandonada a mucha gente y la dejó a su suerte. Entonces, en ese sentido, hoy decía el presidente, y sí coincido, a veces el Estado tiene que intervenir porque si dejamos todo al mercado, pero ¿sí?, los ricos de siempre acaban abusando No de todos. estoy en desacuerdo con las políticas sociales del señor presidente de la República. Qué bueno que pueda repartir, ojalá y tenga para que siempre se que haga. saca mucho a su favor. Aparte de eso, A eso le llamo colmillo. Eso es lo que necesitamos. Yo me voy a la Biblia. Sí, y no le des un pescado, enséñalo a pescar. Entonces, hay que hacernos esa reflexión. ¿Esto es bueno? Pues sí. ¿Es lo que necesitamos? No. Que nos den una pero caña. Mientras aprendo a pescar, necesito que alguien me dé un pescado, porque si no como, me muero, y si me muero no aprendo. Pero con darte, comes y te mantengo de rodillas, punto. Y entonces vas a ver al faraón. ¿Por qué? ¿Por qué ves tan grande la figura de López Obrador? Porque estamos arrodillados frente a él. Ese es el México que estamos viviendo. Estás bien sentadito y muy cómodo platicando. Lo mejor nos vamos, ya me dijeron que nos vamos. Y despidiendo el programa, conclusión, sí. Me das un pescadito para cenar, me enseñas a pescar. Sí. Esa es una versión muy de derecha que escucho desde hace como 30 años. Ojalá y la aplicaras en tu vida. Sí. Ojalá y la aplicaras en tu vida. Empezaré. Pero por lo pronto, este domingo hay una marcha. Si usted considera que la reforma electoral va a ser un retraso en lo que se había venido trabajando en los últimos 30 años, seguro estará marchando y caminando. En Mérida también habrá marcha, en la Ciudad de México es donde se espera que sea más grande, pero hay como 23 ciudades, ¿no?, donde se está convocando. Ya lo dijo Santiago Krill, que espera que sea multitudinaria. Si usted está de acuerdo en que se haga esta reforma, de seguro estará en Ixmaquil disfrutando de un feliz domingo. Bien, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bernardo. Hasta la próxima semana.